El 15 de septiembre de 2021, el vuelo 447 despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a la 1:15 de la tarde con destino al Aeropuerto O'Hare de Chicago. El Boeing 737 transportaba un cupo completo de pasajeros en lo que debía ser un vuelo nacional rutinario de 2 horas y media. Pero después de la llegada, cuando los investigadores examinaron la documentación, descubrieron algo que desafiaba todos los principios de la progresión lineal del tiempo. Según los registros oficiales del aeropuerto, los manifiestos de equipaje y los informes del personal de tierra, el vuelo 447 había completado su secuencia de aterrizaje en Chicago O'Hare exactamente a las 3:42 de la tarde del 14 de septiembre. De alguna manera, la aeronave había llegado a su destino 24 horas completas antes de despegar de su punto de origen. La azafata que trabajó en la cabina ese día recordó el viaje como completamente normal. Los pasajeros abordaron con normalidad, las demostraciones de seguridad se realizaron sin incidentes y el servicio de bebidas se completó durante la fase estándar de aproximación. Sin embargo, cuando revisó su teléfono móvil después del desembarque, la fecha mostrada era el 14 de septiembre, a pesar de que recordaba con total claridad haber comenzado su jornada laboral el día 15. Su calendario personal, su horario de trabajo e incluso el contrato de alquiler de su apartamento indicaban que había acudido a trabajar el 15 de septiembre, tal como estaba previsto. El supervisor del personal de tierra, Dennis Walsh, documentó la llegada del avión en su informe oficial de turno, señalando que los procedimientos de desembarque de pasajeros y descarga de equipaje ocurrieron el 14 de septiembre. Sus registros detallados incluían asignaciones específicas de puerta, servicios de combustible y revisiones de mantenimiento realizadas según los protocolos estándar. Sin embargo, Walsh sostenía que el día 14 había trabajado en un vuelo completamente distinto en esa misma puerta, atendiendo a otra aeronave con diferentes pasajeros y tripulación. Los sistemas informáticos internos del avión aportaron la evidencia más inquietante de desplazamiento temporal. Las grabaciones de la caja negra, los registros de navegación y los informes automatizados de mantenimiento contenían marcas de tiempo que indicaban que todo el vuelo había ocurrido el 14 de septiembre. Cada lectura de altitud, cada transmisión de radio y cada diagnóstico del sistema estaba registrado como si hubiera sucedido exactamente 24 horas antes de que el avión despegara realmente de Miami. Los ordenadores de a bordo habían registrado, de algún modo, una secuencia de vuelo completa anterior a la ocurrencia real del vuelo. La documentación de los pasajeros añadió otra capa de imposibilidad. El análisis de los metadatos de los teléfonos móviles reveló que todas las fotografías tomadas durante el vuelo, cada mensaje de texto enviado y cada publicación en redes sociales compartida estaban fechadas el 14 de septiembre. Una pasajera había subido una selfie desde el asiento junto a la ventana, con un texto en el que expresaba su anticipación por una entrevista de trabajo al día siguiente. Pero su entrevista estaba programada para el 15 de septiembre, la fecha que ella recordaba haber abordado el avión en Miami. El supervisor de control de tráfico aéreo, Thomas Rodríguez, hizo el descubrimiento más perturbador al revisar los datos de seguimiento por radar del vuelo. Durante exactamente 37 minutos del trayecto, los sistemas de monitoreo mostraron algo que violaba todos los principios de la física y la seguridad aérea. El vuelo 447 parecía encontrarse simultáneamente en dos ubicaciones distintas. El radar primario seguía la aeronave en su trayectoria normal desde Miami hacia Chicago, mientras que los sistemas secundarios detectaban ese mismo avión ya estacionado en la puerta de llegada, con pasajeros desembarcando activamente. La superposición de 37 minutos coincidía con precisión con el tiempo de la aproximación final y la secuencia de aterrizaje. Durante esos minutos críticos, la realidad parecía dividirse en líneas paralelas. El avión existía en ambos estados al mismo tiempo, completando su viaje mientras ya lo había completado en una iteración temporal anterior. Rodríguez había supervisado operaciones de tráfico aéreo durante más de 20 años y nunca había encontrado nada parecido a un fallo sistemático de este tipo en múltiples sistemas de monitoreo independientes. Las propias señales de radar no mostraban indicios de mal funcionamiento del equipo ni de corrupción de datos. Dos sistemas de seguimiento independientes, que operaban en frecuencias distintas, registraron lecturas idénticas e imposibles con total claridad y precisión. La señal del transpondedor del avión se mantuvo limpia y consistente a lo largo de ambas secuencias temporales, lo que sugería que la anomalía residía en la naturaleza del evento en sí,
y no en el equipo de registro. La investigación del historial de mantenimiento de la aeronave no reveló incidentes previos de desplazamiento temporal ni fallos en los cronómetros. El Boeing 737 llevaba 8 años en servicio, con un historial de seguridad ejemplar y cumplimiento rutinario del mantenimiento. Sus sistemas de navegación, equipos de comunicación y ordenadores de gestión de vuelo habían superado inspecciones exhaustivas durante el mes anterior. No existía ninguna explicación técnica que pudiera justificar errores sistemáticos de marcas de tiempo en múltiples sistemas independientes. La Administración Federal de Aviación inició una investigación integral que incluyó entrevistas con todos los pasajeros y miembros de la tripulación, análisis de las grabaciones del control de tráfico aéreo y revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Todos los testigos ofrecieron relatos coherentes de una experiencia de vuelo normal ocurrida el 15 de septiembre. Sin embargo, cada pieza de documentación técnica indicaba que el vuelo había ocurrido de algún modo el 14 de septiembre, creando una contradicción irreconciliable entre la memoria humana y la evidencia registrada. El informe final de la investigación reconoció las discrepancias temporales, pero no ofreció ninguna explicación sobre cómo una aeronave podía completar su llegada al destino antes de iniciar su salida desde el origen. El caso fue clasificado como un incidente inexplicable y retirado de las bases de datos estándar de seguridad aérea para evitar confusión entre los profesionales del sector. Aún así, la evidencia permanece, documentada en múltiples sistemas y presenciada por decenas de personas que experimentaron el tiempo, comportándose de una manera que la física convencional insiste en que es imposible. Este incidente de aviación representa solo el comienzo de un patrón que se extiende mucho más allá de las anomalías en el transporte. El siguiente caso involucra un tipo diferente de desplazamiento que afecta no solo al tiempo, sino a la propiedad fundamental de la realidad física. ¿Qué ocurre cuando alguien regresa a casa y descubre que su vivienda pertenece legalmente a desconocidos, que poseen documentación válida que prueba que compraron la propiedad meses antes? La respuesta revela otra grieta en la estabilidad de nuestra línea temporal y sugiere que la realidad sufre ajustes periódicos que reescriben la historia, dejando fragmentos de versiones anteriores intactas. Sarah Mitchell regresó de una excursión de fin de semana, acampando en las montañas, para descubrir que toda su existencia había sido sistemáticamente borrada de los registros oficiales. La casa que había poseído y mantenido durante 8 años ahora pertenecía a completos desconocidos que contaban con documentación legítima que demostraba que habían comprado la propiedad meses antes. No se trataba de ocupas ni de intrusos fraudulentos. David y Linda Carmichael estaban dentro de lo que Sarah consideraba su hogar, desempacando pertenencias personales y acomodando muebles en habitaciones que ella misma había pintado y decorado. Los Carmichael presentaron una escritura firmada, documentación hipotecaria completa y pólizas válidas de seguro del hogar, todo a su nombre. Los registros bancarios demostraban que habían estado realizando pagos mensuales regulares desde febrero. Ahora era octubre. Las llaves de la casa de Sarah seguían funcionando perfectamente en la puerta principal, lo que generó confusión entre todos los involucrados. Los nuevos propietarios nunca cambiaron las cerraduras porque, según su documentación, Sarah les había vendido voluntariamente la casa y se había mudado en enero. Pero Sarah no tenía absolutamente ningún recuerdo de ninguna transacción inmobiliaria, de haber interactuado con estas personas, ni de haber tomado la decisión de vender su propiedad. El vecindario corroboró por completo la versión de los Carmichael. La señora Henderson, de la casa contigua, recordaba haber ayudado a Linda a plantar flores de temporada en el jardín delantero durante marzo. El servicio postal confirmó que había estado entregando correspondencia a nombre de los Carmichael desde la primavera. Incluso la tienda de comestibles local tenía la información de David en su base de datos de clientes, con registros de entregas a domicilio que se remontaban 7 meses atrás. Cada aspecto de la memoria colectiva de la comunidad respaldaba la idea de que los Carmichael habían sido residentes legítimos durante la mayor parte del año. Pero dentro de la casa, Sarah descubrió pruebas que sugerían que la realidad había sufrido algún tipo de fallo sistemático. En el cajón de los trastos de la cocina, debajo de menús de comida para llevar y objetos domésticos diversos, encontró su propio correo, facturas de la compañía eléctrica, extractos de tarjetas de crédito y renovaciones de suscripciones a revistas estaban dirigidas a Sarah Mitchell en esa misma dirección. El detalle inquietante era que cada pieza de correspondencia llevaba fechas que aún no habían ocurrido.
El correo con fechas futuras sugería que algo extraordinario había sucedido. Sara no simplemente se había desplazado a una línea temporal en la que había vendido su casa antes de lo que recordaba. De algún modo, había pasado a una realidad en la que sus pertenencias personales y registros financieros no se habían sincronizado correctamente con la nueva secuencia histórica. La agente inmobiliaria Patricia Wong supuestamente había facilitado la venta, aunque afirmaba no recordar a Sara ni la transacción. Sus archivos profesionales contenían un registro completo de la venta, incluida la firma de Sara en documentos que ella insistía no haber visto nunca. Un análisis de caligrafía realizado por expertos certificados confirmó que la firma era definitivamente auténtica, escrita con el estilo característico de Sara, con los patrones de presión y la formación de letras correctos. Pero Sara no tenía ningún recuerdo de haber conocido a Wong, ni de haber discutido ningún aspecto de la venta de su casa. El descubrimiento más perturbador surgió cuando Sara examinó el historial de su cuenta bancaria. 8 meses de pagos hipotecarios estaban completamente ausentes de sus registros de transacciones. El dinero nunca había salido de su cuenta porque, en esta línea temporal, ella no había sido propietaria de la casa durante esos meses. Sin embargo, el saldo de sus ahorros permanecía exactamente como esperaba, como si los pagos hipotecarios faltantes hubieran sido redirigidos a algún destino financiero alternativo que existía fuera de los sistemas bancarios normales. La situación de Sara representa un tipo específico de desplazamiento temporal, en el que la historia personal es reescrita, mientras fragmentos de iteraciones anteriores de la línea temporal permanecen incrustados en la nueva realidad. El correo fechado en el futuro sugiere que los ajustes de la línea temporal no ocurren de manera instantánea en todos los sistemas. En su lugar, ciertos elementos se retrasan durante el proceso de transición, creando contradicciones temporales entre las versiones antiguas y nuevas de los acontecimientos. La documentación de la Oficina del Registro del Condado mostraba que la transferencia de la propiedad se había procesado siguiendo los procedimientos legales estándar. Las compañías de seguros de título habían verificado un historial de propiedad limpio. Los registros del impuesto sobre la propiedad reflejaban el cambio de titularidad con los ajustes correspondientes en las direcciones de facturación y las responsabilidades de pago. Cada sistema oficial había sido actualizado para reflejar la compra legítima de los Carmichael, y sin embargo los objetos personales y la correspondencia de Sara permanecían dispersos por la casa como si ella nunca se hubiera ido. El caso atrajo la atención de académicos del derecho especializados en disputas de propiedad, ya que presentaba circunstancias que la legislación existente no podía abordar adecuadamente. ¿Cómo resuelven los tribunales los conflictos de propiedad cuando ambas partes poseen documentación válida que respalda sus reclamaciones? La escritura de Sara era auténtica y estaba debidamente registrada. La escritura de los Carmichael era igualmente válida, con una cadena de titularidad clara. Ambas partes tenían fundamentos legítimos para reclamar la propiedad legal del mismo inmueble, creando una paradoja que desafiaba los principios fundamentales del derecho inmobiliario. La investigación de la discrepancia temporal reveló que otros residentes del vecindario habían experimentado inconsistencias menores de memoria durante el mismo periodo. Varias personas recordaban interacciones con Sara que supuestamente ocurrieron después de que ella se hubiera mudado. El cartero recordaba haber entregado paquetes en la dirección de Sara en junio, a pesar de que los registros postales mostraban únicamente entregas a nombre de los Carmichael durante ese mes. Comerciantes locales tenían recuerdos claros de haber atendido a Sara durante todo el verano, aunque sus registros de ventas no contenían transacciones a su nombre. Estos fragmentos de memoria de apoyo sugieren que el desplazamiento de Sara no fue un incidente aislado, sino parte de un ajuste temporal más amplio que afectó los recuerdos de múltiples personas sobre los acontecimientos. La memoria colectiva del vecindario contenía elementos de ambas versiones de la línea temporal, creando una realidad híbrida en la que algunas personas recordaban la residencia continua de Sara, mientras que los registros oficiales documentaban su ausencia. La resolución llegó cuando los investigadores descubrieron que Sara estaba experimentando lo que los investigadores ahora denominan retraso de la línea temporal. Su conciencia había conservado recuerdos de una iteración temporal previa, mientras que sus circunstancias físicas se habían actualizado para coincidir con una nueva secuencia histórica. El correo fechado en el futuro representaba evidencia de que el proceso de transición aún no se había completado y que ciertos sistemas necesitaban más tiempo para sincronizarse plenamente con la línea temporal ajustada. Sara finalmente aceptó la situación y se mudó a otra dirección,
pero conservó copias del correo fechado en el futuro como prueba de su experiencia. Los Carmichael permanecieron en la casa y gradualmente reemplazaron los últimos rastros de la ocupación anterior de Sarah. Sin embargo, el caso estableció un precedente importante para comprender cómo los reinicios de la línea temporal afectan las vidas individuales y la propiedad de bienes, de maneras que los marcos legales existentes no pueden abordar adecuadamente. Las implicaciones de la experiencia de Sarah van más allá de las disputas inmobiliarias y se extienden a cuestiones sobre la naturaleza de la identidad personal y la continuidad histórica. Si la situación de vida de una persona puede alterarse retroactivamente mientras conserva recuerdos del arreglo anterior, entonces la biografía individual se vuelve fundamentalmente poco fiable como registro de los acontecimientos reales. El siguiente caso que examinaremos involucra a una institución educativa, donde cientos de estudiantes y miembros del personal recordaban haber vivido una semana completa de actividades escolares que, según los registros oficiales, nunca ocurrió. La escuela secundaria Roosevelt, en Phoenix, se convirtió en el epicentro de un misterio temporal que desafió todo lo que los educadores entendían sobre la memoria institucional y la continuidad académica. En lo que estudiantes y profesores creían que era la mañana del miércoles 13 de octubre, 847 estudiantes llegaron a clases esperando continuar con su rutina semanal normal. Llevaban tareas completadas, comentaban exámenes próximos y hacían referencia a lecciones que recordaban claramente de principios de la semana. Pero según el sistema oficial de asistencia del distrito escolar y los registros administrativos, en realidad era jueves 7 de octubre. La discrepancia no era una simple confusión de calendario ni un error administrativo. Cada persona dentro del edificio poseía recuerdos detallados de 5 días escolares completos que, según la documentación de la institución, nunca habían ocurrido. El estudiante de séptimo grado Marcus Thompson llegó con su proyecto de ciencias terminado sobre geología volcánica, una tarea que creía que debía entregar ese miércoles. Su cuaderno contenía extensas notas de investigación, diagramas cuidadosamente dibujados y observaciones detalladas de lo que recordaba como las clases del señor Rodríguez sobre actividad tectónica. Cuando Marcus entregó su proyecto, su profesor expresó confusión, ya que la unidad de geología volcánica no estaba programada para comenzar hasta una semana después. La línea temporal del plan de estudios mostraba que aún estaban cubriendo los fundamentos básicos de las ciencias de la Tierra. El aspecto más perturbador era que el cuaderno de Marcus contenía información que el señor Rodríguez afirmaba no haber enseñado todavía. Las notas incluían terminología específica, conceptos científicos y procedimientos experimentales que coincidían exactamente con el plan curricular de geología volcánica. Marcus había adquirido de algún modo conocimientos de lecciones que, según el cronograma oficial, aún no habían sido impartidas. La directora Catherine Walsh descubrió el desplazamiento temporal cuando intentó revisar las grabaciones de seguridad de la semana anterior para investigar un incidente no relacionado. El sistema de vigilancia mostraba pasillos completamente vacíos, aulas desocupadas y estacionamientos desiertos desde el 8 hasta el 12 de octubre. El edificio escolar parecía abandonado durante lo que todos recordaban como 5 días de actividad educativa normal. Los sensores de movimiento no detectaron presencia humana, los sistemas de iluminación automática permanecieron inactivos y los equipos de control climático funcionaron en modo de fin de semana durante toda la supuesta semana escolar activa. El sistema automatizado de control de asistencia presentó datos igualmente imposibles. Los registros digitales mostraban ausencia total de estudiantes durante la semana desaparecida, sin intentos de inicio de sesión en terminales informáticas, sin compras en la cafetería y sin préstamos de libros en la biblioteca. Sin embargo, los profesores conservaban recuerdos claros de haber pasado lista diariamente, impartido clases y evaluado tareas. La profesora de inglés Dorothy Kim recordaba haber asignado un ejercicio de escritura creativa sobre viajes en el tiempo, que varios estudiantes afirmaban haber completado y entregado. Los ensayos no aparecían en su sistema de calificaciones, pero múltiples alumnos podían recitar pasajes específicos de sus composiciones. La estudiante de octavo grado Jessica Wong había tomado fotografías durante lo que recordaba como el almuerzo del martes 11 de octubre. Las imágenes digitales mostraban a sus compañeros comiendo en la cafetería, con el tablero del menú diario de la escuela claramente visible al fondo. Cuando los administradores contactaron a la empresa de servicios de alimentos,
descubrieron que no se habían preparado ni entregado comidas a la escuela secundaria Roosevelt durante toda la semana en cuestión. La cafetería había estado oficialmente cerrada por mantenimiento de equipos, algo que el personal, de algún modo, no recordaba haber realizado. Los libros de texto y carpetas de tareas de los estudiantes contenían pruebas que contradecían la línea temporal oficial del plan de estudios. Los alumnos de historia habían completado apuntes de una lección sobre la crisis de los misiles en Cuba, que el profesor Robert Chen insistía en que aún no había impartido. Los estudiantes de matemáticas habían resuelto ejercicios de práctica del capítulo 7, pero la clase solo había avanzado hasta el capítulo 5, según la documentación de planificación de las lecciones. Los estudiantes de arte exhibían proyectos terminados que requerían técnicas y materiales que supuestamente aún no se les habían presentado. El supervisor de mantenimiento, Michael Torres, recordaba su rutina habitual de limpiar aulas, vaciar contenedores de basura y reponer suministros durante toda la semana desaparecida. Podía describir con exactitud qué salas habían requerido atención adicional, qué profesores se habían quedado hasta tarde preparando material y qué máquinas expendedoras habían necesitado mantenimiento. Sus recuerdos detallados incluían conversaciones específicas con miembros del personal y observaciones sobre patrones de comportamiento estudiantil. Sin embargo, sus registros laborales mostraban que había tomado días de vacaciones programadas durante todo ese periodo, con personal de mantenimiento sustituto a cargo del edificio. Los registros de la red informática de la escuela revelaron otra capa de imposibilidad. Los registros de inicio de sesión de los estudiantes no mostraban actividad alguna durante la semana desaparecida, a pesar de los recuerdos claros de haber utilizado computadoras para proyectos de investigación y tareas en línea. El sistema de monitoreo de red no detectó tráfico de datos, descargas de archivos ni comunicaciones por correo electrónico durante el horario escolar. Y aún así, los estudiantes conservaban recuerdos detallados de haber realizado investigaciones en Internet, entregado tareas digitales y participado en actividades educativas en línea. Las actas de las reuniones del profesorado aportaron más pruebas de la discrepancia temporal. Los docentes recordaban haber asistido a su reunión habitual del miércoles 12 de octubre, en la que se debatió el progreso de los estudiantes y se revisaron los próximos cambios curriculares. Varios educadores habían tomado notas detalladas durante la reunión y podían recordar discusiones específicas sobre políticas internas y anuncios administrativos. Sin embargo, el calendario oficial no mostraba ninguna reunión del profesorado durante esa semana, y los sistemas de reserva de salas no registraban ninguna ocupación. El fenómeno de la semana perdida se extendió más allá de la escuela secundaria Roosevelt y afectó también a familiares de algunos estudiantes y a conexiones comunitarias. Padres informaron haber recibido llamadas automáticas sobre la asistencia y el rendimiento académico de sus hijos durante la semana que oficialmente no existía. Algunas familias habían asistido a reuniones entre padres y profesores que no figuraban en el sistema de citas del centro. Comercios locales recordaban la visita de estudiantes durante los recreos y después del horario escolar, a pesar de que el edificio estaba oficialmente cerrado. La investigación del Sistema Central de Bases de Datos del Distrito Escolar reveló que los registros de la escuela secundaria Roosevelt habían quedado aislados de la red administrativa principal durante la semana desaparecida. Los registros de sincronización de datos mostraban que los sistemas internos del centro habían estado funcionando de manera independiente, generando informes de asistencia, calificaciones y actualizaciones de horarios que nunca se transmitieron a la sede del distrito. Cuando se restableció la conectividad, todos los datos acumulados durante la semana perdida fueron eliminados automáticamente al considerarse información corrupta. El desplazamiento temporal afectó a distintas personas con diferentes niveles de intensidad. Algunos estudiantes y miembros del profesorado conservaron recuerdos vívidos de cada detalle de la semana desaparecida, mientras que otros solo experimentaron recuerdos fragmentarios de eventos o conversaciones concretas. Un pequeño grupo no tenía ningún recuerdo del periodo de tiempo en disputa, creando un espectro de conciencia temporal dentro de la misma comunidad educativa. Las evaluaciones psicológicas de los afectados no revelaron signos de delirio compartido ni de histeria colectiva. Las pruebas de memoria confirmaron que los recuerdos eran internamente coherentes e incluían detalles que no podrían haber sido fabricados de forma independiente por cientos de personas distintas. Las memorias contenían información sensorial, respuestas emocionales e interacciones sociales que demostraban características psicológicas auténticas de experiencias reales.
El incidente de la escuela secundaria Roosevelt estableció que las anomalías temporales pueden afectar simultáneamente a grandes grupos, dejando al mismo tiempo pruebas físicas del desplazamiento incrustadas en los sistemas institucionales. El caso demostró que los reinicios de la línea temporal no necesariamente borran todos los rastros de iteraciones anteriores, especialmente cuando la conciencia humana conserva información que contradice los registros oficiales actualizados. Investigadores educativos que estudiaron el incidente señalaron que la semana desaparecida contenía avances curriculares que se alineaban perfectamente con los objetivos de aprendizaje planificados. De algún modo, los estudiantes habían adquirido conocimientos y completado tareas que coincidían con su programa académico, lo que sugiere que el proceso educativo continuó con normalidad dentro de un marco temporal alternativo. Los resultados de aprendizaje eran legítimos y medibles, aunque el tiempo de instrucción hubiera sido oficialmente eliminado de la memoria institucional. Los efectos a largo plazo de la semana perdida continuaron influyendo en la escuela secundaria Roosevelt durante meses. Los estudiantes hacían referencia con frecuencia a lecciones y experiencias de ese periodo en disputa, lo que generaba confusión constante entre los profesores, que no recordaban haber impartido esas clases. Las evaluaciones académicas revelaron que los alumnos poseían conocimientos que aún no deberían haber adquirido, obligando a realizar ajustes curriculares para adaptarse a su comprensión avanzada. El caso atrajo la atención de investigadores del tiempo, quienes lo reconocieron como evidencia de que pueden producirse ajustes de la línea temporal a gran escala, preservando ciertos elementos de la experiencia humana y del funcionamiento institucional. La semana perdida representó un ejemplo controlado de cómo la realidad puede modificarse de forma sistemática, dejando intactos los procesos educativos y sociales dentro de un marco temporal alternativo. La documentación de la anomalía de la escuela secundaria Roosevelt contribuyó a una creciente conciencia de que la estabilidad de la línea temporal podría ser mucho más frágil de lo que se había asumido previamente. Las instituciones educativas, con sus horarios estructurados y sistemas detallados de registro, proporcionan entornos ideales para detectar discrepancias temporales que de otro modo podrían pasar desapercibidas en contextos menos organizados. La siguiente anomalía involucra infraestructura de transporte y revela cómo los reinicios de la línea temporal pueden afectar a sistemas de tránsito completos, creando situaciones paradójicas en las que los viajeros quedan atrapados en bucles temporales que repiten indefinidamente segmentos específicos de su trayecto. Este caso demuestra que el tiempo puede fallar a escala local, afectando a vehículos individuales y a sus ocupantes, mientras la realidad circundante permanece sin cambios. Jake Morrison y Tyler Chen regresaban a casa después de un concierto nocturno por la Ruta Estatal 89, un tramo de carretera desértica que conocían bien y que habían recorrido innumerables veces a lo largo de los años. La carretera conectaba su ciudad universitaria con el recinto musical, un trayecto que normalmente tomaba 45 minutos a través de un paisaje relativamente vacío. Lo que comenzó como un viaje rutinario a medianoche se transformó en un encuentro con mecanismos temporales que desafiaban todos los principios de la progresión lineal. La anomalía comenzó en el marcador de milla 47, cuando el sistema GPS del vehículo anunció que debían continuar recto durante 2,3 millas. 4 minutos después, pasaron por el marcador de milla 49 y escucharon exactamente el mismo anuncio, con la misma entonación y el mismo tiempo. La carretera se veía idéntica, con un objeto distintivo al borde del camino y un cactus retorcido con una ramificación inusual, que ambos reconocieron de su primer paso. Tyler fue el primero en notar el comportamiento imposible del reloj del tablero. En lugar de avanzar con normalidad, la pantalla digital llegaba a las 12:47 de la madrugada y luego se reiniciaba inmediatamente a las 12:43, comenzando el mismo ciclo de 4 minutos una y otra vez. El medidor de combustible permanecía congelado en 3/4 de tanque. El odómetro dejó de avanzar. Sus teléfonos móviles mostraban niveles de señal idénticos bucle tras bucle, como si estuvieran viajando indefinidamente por la misma zona de cobertura celular. Los patrones de tráfico crearon el aspecto más inquietante de su encarcelamiento temporal. Cada ciclo presentaba vehículos idénticos en posiciones exactamente iguales, con una precisión mecánica que parecía una coreografía. Una camioneta roja los adelantaba exactamente en el minuto 2. Un tráiler de 18 ruedas aparecía en el retrovisor 30 segundos después. Una motocicleta los rebasaba por la izquierda en el minuto 3 con 45 segundos.
La secuencia nunca variaba, ni siquiera unos pocos segundos. Jake decidió poner a prueba el fenómeno creando interrupciones para ver si podían romper el patrón. Comenzó a tocar la bocina en intervalos específicos durante cada repetición, generando sonidos fuertes que deberían haber llamado la atención de otros conductores. El tráfico circundante no mostró absolutamente ninguna reacción al ruido, manteniendo sus movimientos programados con total exactitud. Los demás vehículos continuaban sus trayectorias predeterminadas como si Jake y Tyler existieran en una realidad separada, incapaz de interactuar con la secuencia repetida. Tyler intentó documentar su situación utilizando la función de grabación de voz de su teléfono. En cada bucle describía su ubicación, marcaba la hora y expresaba su creciente confusión ante la trampa temporal. Cuando finalmente escaparon de la anomalía y revisaron el dispositivo de Tyler, descubrieron algo que desafió todo lo que entendían sobre causa y efecto. Existían 6 grabaciones de voz distintas, cada una con una duración exacta de 4 minutos, que contenían sus conversaciones de diferentes bucles. Las grabaciones no eran copias idénticas de la misma conversación. Existían variaciones sutiles entre las versiones, como tomas alternativas del mismo diálogo básico. En la grabación número 3, Jake mencionaba sentirse mareado por la repetición. En la número 5, se quejaba de hambre. La voz de Tyler mostraba distintos matices emocionales a lo largo de las grabaciones, lo que sugería que múltiples iteraciones de su conversación habían ocurrido simultáneamente dentro del bucle temporal. La precisión mecánica de la secuencia repetida sugería que estaban experimentando algo más complejo que un simple desplazamiento temporal. Los patrones de tráfico, las condiciones de la carretera y los factores ambientales permanecían absolutamente constantes a lo largo de docenas de repeticiones. Incluso las condiciones meteorológicas permanecieron congeladas, con las mismas formaciones de nubes visibles en posiciones idénticas durante todo su cautiverio. Era como si hubieran quedado atrapados dentro de una grabación de la realidad que se reproducía continuamente sin variación. Su escape del bucle temporal ocurrió tan repentinamente como su captura inicial. En el marcador de milla 49, en lugar de retroceder a la 47, continuaron avanzando con normalidad. El reloj del tablero reanudó su avance correcto. El odómetro volvió a registrar la distancia recorrida. Aparecieron puntos de referencia familiares de su ciudad natal, lo que indicaba que de algún modo habían completado el resto del trayecto sin tener conciencia del momento de la transición. Cuando calcularon el tiempo total de viaje desde el recinto del concierto hasta su destino, descubrieron que habían perdido aproximadamente 2 horas y media, aunque la experiencia consciente les había parecido de apenas 30 minutos. Sus recuerdos contenían una clara rememoración de quizás una docena de repeticiones del bucle, pero la imposibilidad matemática sugería que habían vivido muchos más ciclos de los que su conciencia podía procesar o retener. El incidente del bucle temporal demostró que distorsiones temporales localizadas pueden afectar a viajeros individuales, mientras la realidad circundante permanece intacta. Agentes de la patrulla de carreteras confirmaron que ningún otro conductor había reportado experiencias inusuales en la ruta estatal 89 durante ese periodo. Los sistemas de monitoreo de tráfico mostraron patrones normales durante toda la noche, sin indicios de que algún vehículo hubiera quedado atrapado en secuencias repetitivas. El análisis de los sistemas informáticos a bordo del vehículo reveló corrupción de datos durante el periodo correspondiente a su encarcelamiento temporal. Los registros del GPS mostraban datos de posicionamiento fragmentarios que no podían conciliarse con los protocolos estándar de navegación por satélite. El sistema de gestión del motor había registrado tasas de consumo de combustible que no coincidían con el uso real, lo que sugiere que el vehículo había operado fuera de los parámetros mecánicos normales durante la secuencia del bucle. El caso atrajo la atención de investigadores en seguridad del transporte que estaban analizando informes de incidentes similares en tramos remotos de carreteras del suroeste de Estados Unidos. Varios conductores habían reportado experimentar secuencias de carreteras repetitivas que parecían reproducirse indefinidamente antes de reanudar de repente el viaje normal. La consistencia en los patrones de ubicación sugería que ciertas zonas geográficas podrían ser especialmente susceptibles a distorsiones temporales que afectan de manera específica al tránsito vehicular. La experiencia de Jake y Tyler proporcionó la documentación más detallada de un bucle temporal relacionado con el transporte, ya que estaban preparados para observar y registrar sus circunstancias.
La mayoría de los conductores que se encuentran con fenómenos similares descartan la experiencia como una alucinación causada por la fatiga o un fallo del sistema de navegación. Sus pruebas deliberadas y esfuerzos de registro generaron evidencia valiosa de que anomalías temporales localizadas pueden atrapar a los viajeros en secuencias repetitivas, manteniendo al mismo tiempo la ilusión de avance continuo. La siguiente anomalía involucra las comunicaciones electromagnéticas y demuestra cómo información de eventos futuros puede, en ocasiones, llegar a receptores del presente a través de sistemas de transmisión por radio. Este caso revela que la inestabilidad de la línea temporal podría permitir que ciertos tipos de datos se filtren hacia atrás a través de barreras temporales, proporcionando advertencias anticipadas de sucesos que aún no han ocurrido oficialmente. La operadora de radioafición Patricia Valdés realizaba un escaneo rutinario de frecuencias desde su estación doméstica en Denver, cuando interceptó una transmisión de emergencia que desafió todo lo que entendía sobre la relación entre causa y efecto. La señal se originaba en Sudamérica, con identificación clara de la estación y detallada información de emergencia sobre una erupción volcánica que, según los sistemas de monitoreo geológico, aún no había ocurrido. La transmisión se recibió en 14,30 MHz a las 11:23 de la noche, hora de la montaña, e incluía el identificador de estación LU4A, solicitando asistencia internacional de emergencia. El operador informaba de una actividad volcánica catastrófica en el Monte Chilén, en Argentina, con flujos piroclásticos que amenazaban a la ciudad de Elshan. Los detalles específicos incluían datos sobre la dirección del viento, mediciones de la altitud de la nube de cenizas y las rutas de evacuación utilizadas por aproximadamente 1.200 residentes. Patricia contactó de inmediato a los servicios de emergencia para reportar el desastre, pero las autoridades no encontraron evidencia de actividad volcánica en ningún punto de Argentina. Las estaciones de monitoreo geológico de toda Sudamérica mostraban lecturas sísmicas normales. El Monte Chilén, aunque clasificado como un volcán activo, no presentaba señales de erupción inminente, según las redes internacionales de vigilancia en tiempo real. La transmisión de emergencia duró exactamente 17 minutos e incluía evaluaciones exhaustivas de los daños, lo que sugería que el operador informante tenía acceso directo a la observación del evento volcánico. La emisión describía edificios colapsados en la avenida San Martín, carreteras bloqueadas que impedían el acceso de vehículos de emergencia y esfuerzos de coordinación con equipos de rescate chilenos para procedimientos de evacuación transfronteriza. Patricia grabó cada palabra, creando documentación permanente de un evento que aún no había ocurrido. 48 horas después, el Monte Chilén entró en erupción con una sincronización y características que coincidieron con la transmisión anticipada con precisión quirúrgica. Los flujos piroclásticos siguieron rutas idénticas a las descritas en la misteriosa emisión. Los patrones de viento coincidieron perfectamente, empujando las nubes de ceniza en direcciones que habían sido predichas con exactitud. Los procedimientos de evacuación se desarrollaron exactamente como se detallaba en la grabación de Patricia, con los equipos de emergencia utilizando rutas y protocolos que se alineaban con la información procedente del futuro. Los colapsos específicos de edificios en la avenida San Martín ocurrieron exactamente como se había advertido. Los daños en la infraestructura, las estimaciones de víctimas y los requerimientos de recursos coincidieron con predicciones recibidas 2 días antes del evento real. Incluso detalles menores, como la ubicación de refugios temporales y los puntos de distribución de suministros, correspondían de manera exacta con la información de la transmisión temporal. El análisis de la grabación de Patricia reveló elementos incrustados que no deberían haber existido dentro de una transmisión de emergencia en vivo. Entre los informes del desastre se entrelazaban fragmentos de cobertura periodística que describían las consecuencias de la erupción. Emisoras de radio de Buenos Aires, Santiago y São Paulo proporcionaban cifras de víctimas, evaluaciones del impacto económico y análisis de la respuesta gubernamental, que solo podrían haberse compilado horas después de que el evento volcánico hubiera concluido. Estos segmentos informativos no eran interferencias atmosféricas ni filtraciones de otras transmisiones. Estaban integrados de forma fluida en la emisión de emergencia, como si el operador original estuviera monitoreando múltiples fuentes de información simultáneamente mientras solicitaba ayuda. Patricia podía escuchar a reporteros describiendo operaciones de rescate, coordinación de ayuda internacional y evaluaciones de daños que no ocurrirían hasta que la erupción hubiera finalizado por completo. La experta en geología, la doctora María Santos, examinó el contenido técnico de la transmisión anticipada
y confirmó que cada detalle científico era correcto. La composición de la nube de cenizas, las mediciones de emisiones de gases y las temperaturas de los flujos de lava coincidían con los datos posteriores recopilados por equipos de monitoreo. El misterioso operador de radio poseía conocimientos que requerían instrumentación sofisticada y acceso directo a sistemas de vigilancia volcánica durante condiciones de erupción activa. La transmisión contenía marcas de tiempo que creaban una paradoja fundamental en la mecánica temporal. La grabación de Patricia se realizó a las 11:23 de la noche del 8 de marzo, documentando una erupción descrita como en curso. Sin embargo, los segmentos informativos incrustados dentro de la misma transmisión hacían referencia a eventos ocurridos los días 10 y 11 de marzo, hasta 60 horas después de que Patricia hubiera recibido la señal original. La imposibilidad cronológica sugería que información procedente de múltiples puntos futuros en el tiempo había llegado simultáneamente a su equipo de radio. Las verificaciones realizadas por servicios de emergencia internacionales confirmaron que el identificador de estación LU4A correspondía a un radioaficionado legítimo en Argentina. Sin embargo, al ser contactado, el operador insistió en que nunca había transmitido emisiones de emergencia y que se encontraba lejos de su equipo durante el horario de la supuesta transmisión. Los registros de su estación no mostraban actividad alguna durante el periodo en el que Patricia recibió la advertencia sobre la erupción volcánica. Estas 10 anomalías documentadas representan algo más que incidentes aislados de desplazamiento temporal. Forman un patrón de evidencia que desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. Desde aviones comerciales que llegan antes de despegar, hasta comunidades enteras que experimentan semanas que nunca ocurrieron oficialmente, cada caso demuestra que el tiempo opera según principios mucho más complejos e inestables de lo que la ciencia convencional reconoce. Lo que hace que estos incidentes resulten particularmente perturbadores no es su imposibilidad individual, sino su consistencia colectiva. En distintos continentes, involucrando instituciones separadas e individuos no relacionados, los mismos tipos de fracturas temporales continúan apareciendo. Los registros de vuelos contradicen los recuerdos de los pasajeros. La propiedad de bienes se reescribe a sí misma, dejando fragmentos de historias previas intactas. Los sistemas educativos pierden semanas enteras mientras los estudiantes conservan conocimientos que aún no deberían poseer. Las redes de transporte atrapan a viajeros en bucles repetitivos que existen fuera del progreso normal del espacio-tiempo. La evidencia sugiere que estamos presenciando fallos sistemáticos en el mecanismo que mantiene la continuidad temporal. Ya sea que estos reinicios ocurran de forma natural, a través de fluctuaciones cuánticas, o de manera artificial, mediante tecnologías que van más allá del conocimiento público, su existencia implica que la experiencia humana se desarrolla dentro de un marco mucho menos estable de lo que solemos asumir. Nuestros recuerdos, nuestros registros y nuestra comprensión de la secuencia histórica pueden estar sujetos a modificaciones retroactivas que dejan solo evidencias fragmentarias de iteraciones anteriores. Quizás lo más inquietante sea la realización de que, si los reinicios de la línea temporal ocurren con regularidad, no tendríamos un método fiable para detectarlos, a menos que fragmentos de evidencia sobrevivan al proceso de transición. ¿Cuántos de nuestros recuerdos personales contradicen los registros oficiales, porque dichos registros han sido actualizados mientras nuestra conciencia conserva información de secuencias temporales alternativas? ¿Con qué frecuencia experimentamos déjà vu? Conocimientos inexplicables, o recuerdos que no encajan con los eventos documentados, porque estamos recordando experiencias de líneas temporales que han sido sistemáticamente borradas? Las implicaciones van más allá de la especulación filosófica y alcanzan preocupaciones prácticas sobre la fiabilidad del conocimiento humano. Si la realidad sufre ajustes periódicos que modifican las secuencias históricas mientras preservan ciertos elementos de iteraciones previas, entonces cada aspecto de la civilización registrada se vuelve cuestionable. Los datos científicos, la documentación legal, las relaciones personales y la identidad individual existen dentro de un marco temporal que parece mucho más fluido y manipulable de lo que cualquiera en posiciones de autoridad está dispuesto a admitir públicamente. Estos casos nos obligan a enfrentar la posibilidad de que lo que llamamos realidad no sea más que la iteración actual de un proceso continuo, que se reescribe a sí mismo para mantener algún tipo de equilibrio cósmico o corregir errores acumulados en la línea temporal. Los fragmentos de evidencia que sobreviven a estos reinicios
representan vislumbres de historias alternativas en las que los acontecimientos se desarrollaron de forma distinta antes de ser sistemáticamente actualizados para encajar en nuevas secuencias. La pregunta no es si los reinicios de la línea temporal ocurren, sino con qué frecuencia suceden y qué fuerzas los controlan. La evidencia documentada demuestra que la mecánica temporal opera según reglas que la física convencional no puede explicar. Ya sea que estemos tratando con procesos cuánticos naturales, intervenciones tecnológicas avanzadas o algo aún más extraordinario, la estabilidad de nuestra línea temporal parece mucho más precaria de lo que quienes ocupan posiciones de poder están dispuestos a reconocer. Estas 10 anomalías pueden representar solo la superficie visible de un fenómeno que afecta a la realidad en escalas que no podemos comprender. La próxima vez que experimentes un recuerdo que no coincide con los registros oficiales, encuentres documentación que contradiga tu línea temporal personal o presencies eventos que parecen imposibles según la física convencional, considera la posibilidad de que estés observando evidencia de inestabilidad temporal que la mayoría de las personas descartan como simple confusión o error de medición. La evidencia está ahí para cualquiera que esté dispuesto a examinarla con objetividad. Nuestra línea temporal ya ha sido reiniciada antes y volverá a hacerlo.